A veces, las luchas financieras parecen interminables. No importa cuán duro trabajes, parece que las oportunidades se desvanecen justo cuando más las necesitas. Sé lo que se siente. Durante muchos años, viví atrapado en una espiral de dificultades financieras, donde cualquier intento de avanzar era interceptado por fuerzas invisibles. Parecía que todo lo que hacía no tenía ningún resultado. Me llamo Carlos Martín, tengo 47 años y nací en una pequeña ciudad en el norte de España. Crecí en una familia de clase media, donde el esfuerzo y la dedicación siempre fueron fundamentales, pero a pesar de eso, las oportunidades no parecían llegar. Fue un ciclo constante de frustración. Desde pequeño, vi cómo mis padres luchaban para llegar a fin de mes. Mi madre siempre decía que si uno trabaja lo suficiente, las puertas se abrirían, pero con el tiempo, comencé a cuestionar si realmente eso era cierto. Las oportunidades llegaban solo para desvanecerse a último minuto, y las promesas de mejora nunca se cumplían. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de prosperidad, nuestra vida estaba llena de obstáculos que nunca podíamos superar. Mi fe comenzó a tambalear, y con ella la esperanza de que algún día vería el fruto de mi trabajo. La vida parecía ser una constante lucha, pero algo dentro de mí me decía que no era solo cuestión de esfuerzo. Había algo más, algo que no entendía por completo, algo que estaba actuando detrás de las cortinas de mi vida, impidiendo que las puertas se abrieran y las oportunidades se materializaran. A medida que crecí, tomé decisiones con la esperanza de cambiar mi destino. Me involucré en varios negocios pequeños, hice algunas inversiones, trabajé en diferentes áreas, pero siempre parecía haber algo que me detenía. Nunca llegaba a mi meta. Los proyectos que iniciaba se desmoronaban a medio camino. Mis ahorros se esfumaban por causas imprevistas, y siempre terminaba con más deudas que antes. Recuerdo claramente el momento en que, agotado y sin esperanza, decidí que algo debía cambiar. No sabía qué era, pero tenía la sensación de que había algo más allá de las dificultades materiales. Comencé a buscar respuestas. Fui a varios lugares, pedí ayuda, consulté con amigos, pero no obtenía ningún resultado. Los problemas seguían siendo los mismos. Fue en ese momento de desesperación cuando conocí a un pastor que cambiaría mi vida. Este hombre, sin conocerme completamente, me miró con una profunda mirada y dijo algo que nunca olvidaré. Carlos, no estás luchando solo con dificultades naturales. Estás en una guerra espiritual contra fuerzas que quieren mantenerte atrapado. Estas palabras me sacudieron profundamente. Nunca había considerado que mi lucha financiera pudiera estar vinculada a fuerzas espirituales, pero lo que dijo resonó conmigo. Comencé a pensar en cómo ciertos patrones repetían una y otra vez en mi vida, patrones que no tenían explicación lógica. Este pastor me habló de entidades espirituales, fuerzas que no solo bloqueaban mi progreso, sino que manipulaban las circunstancias a mi alrededor para evitar que pudiera avanzar. Me explicó que, en muchas ocasiones, estas entidades operan de manera organizada, formando lo que él llamó ejércitos invisibles, que pueden gobernar áreas enteras, comunidades y hasta familias. Me reveló que estas fuerzas, aunque invisibles, tenían un impacto real en las decisiones, las oportunidades y las bendiciones de las personas. Las entidades más poderosas que me mencionó fueron el espíritu de la opresión, el príncipe de la mentira, el espíritu del desánimo y el destructor. El primer espíritu que me mencionó fue el espíritu de la opresión. Según el pastor, este espíritu actúa de manera territorial, dominando áreas completas y asegurándose de que las personas se mantengan atrapadas en un ciclo de pobreza y fracaso. Este espíritu no solo afecta a individuos, sino que puede atar a generaciones enteras, como si se tratara de un hechizo que impide que el progreso fluya. En mi caso, era evidente que mi familia, desde generaciones atrás, había estado atrapada en esta red invisible. La historia de luchas financieras, puertas cerradas y oportunidades perdidas se repetía una y otra vez, tal como le había sucedido a mis padres, abuelos y tías. Lo que parecía un maldito destino, en realidad era la influencia de este espíritu, operando sobre nuestras vidas.
Entonces el pastor me llevó a la escritura, en el libro de Marcos 5:9, donde Jesús habla con un hombre poseído por demonios. El hombre responde: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Este pasaje me abrió los ojos a la realidad de que las fuerzas espirituales son organizadas, no actúan como entidades aisladas, sino como un ejército que trabaja para mantener a las personas en la oscuridad y el atraso. La pobreza, la escasez y la frustración que experimentaba no eran solo coincidencias. Estaba siendo atacado por fuerzas más grandes que yo, fuerzas que bloqueaban cada intento de progreso. Lo siguiente que me explicó el pastor fue el príncipe de la mentira, una entidad que destruye la reputación de las personas, creando dudas y desconfianza. Este espíritu actúa en las mentes de los demás, sembrando mentiras, dudas y acusaciones falsas. A menudo, me encontraba a punto de alcanzar una oportunidad importante, pero en el último minuto, algo extraño sucedía. Surgían rumores, acusaciones sin fundamento, y me encontraba siendo descartado sin explicación alguna. Era como si algo invisible estuviera saboteando mis esfuerzos. El pastor me habló de la historia de cómo los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios. Esta acusación sin fundamento era el trabajo de esta fuerza espiritual, destruir la reputación de los justos y apartarlos de sus bendiciones. El pastor también me habló sobre un tercer espíritu, el espíritu del desánimo, que trabaja sembrando desesperanza en el corazón de las personas. Este espíritu no solo bloquea las oportunidades, sino que planta en las personas la idea de que la prosperidad no es para ellos, que no son dignos de recibir bendiciones. En mi vida podía ver cómo este espíritu me hacía creer que nunca tendría lo que quería, que la prosperidad era para otros, no para mí. Siempre que ahorraba dinero, algo inesperado sucedía y mis ahorros se iban. Siempre había una emergencia que me quitaba todo lo que había logrado. Estaba atrapado en una mentalidad de limitación y escasez, creyendo que nunca podría cambiar mi situación. A lo largo de mi vida, todo parecía estar diseñado para mantenerme en un ciclo constante de fracaso. Todo esfuerzo parecía ser en vano, y mi fe se veía constantemente puesta a prueba. Pero ese día, algo cambió en mi interior. Decidí que ya no iba a aceptar la derrota, que iba a luchar para romper este ciclo de desesperanza y fracaso. Es momento de detenernos aquí, pero antes de continuar, quiero saber, ¿alguna vez has sentido que hay fuerzas invisibles que están bloqueando tu progreso? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro de que tu historia puede ayudar a otras personas que están atravesando situaciones similares. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con aquellos que lo necesiten. Y recuerda, la verdadera batalla no es solo física, sino también espiritual. Si te está gustando lo que estás leyendo, espera a ver lo que viene en el próximo bloque. Al día siguiente, después de haber escuchado la revelación del pastor, me encontraba completamente alterado, con mi mente corriendo a 1000 por hora. El peso de sus palabras aún resonaba en mi corazón. No estás luchando solo con dificultades naturales, estás en una guerra espiritual. Fue en ese momento que me di cuenta de algo crucial. Si quería realmente romper el ciclo de fracaso en el que estaba atrapado, no podía seguir buscando soluciones solamente en lo material. Había un lado invisible de esta batalla que no podía ignorar. La siguiente parte de la conversación con el pastor me llevó a comprender que no basta con ser diligente y trabajar arduamente para alcanzar el éxito. Mientras estas fuerzas espirituales controlen mi vida, cualquier esfuerzo sería inútil. A partir de ahí, comencé a entender que la solución no solo estaba en la acción, sino también en cómo enfrentaba la lucha espiritual que se desarrollaba detrás de mis desafíos diarios. El pastor, con mucha paciencia, me explicó que el espíritu de la opresión no solo actúa en mi vida, sino que tiene influencia en mi familia y mis ancestros. Era como si este espíritu hubiera estado operando de generación en generación, atrapando a mi familia en el mismo ciclo de pobreza y fracaso. Es más, no era algo aislado de mí, sino que era un patrón que se repetía a lo largo de los años. Mis abuelos, mis padres y ahora yo,
Todos habíamos vivido con una sensación de estar atrapados, como si hubiese algo que nos impedía avanzar. Esta fuerza espiritual no solo influía en nuestra vida financiera, sino que afectaba nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el futuro y, sobre todo, nuestra esperanza. Pensar que algo tan profundo y arraigado en nuestra familia estaba siendo operado por una fuerza invisible me dejó perplejo. No solo se trataba de mi vida, sino que también tenía el potencial de afectar a mis hijos y a las futuras generaciones. La idea de que esta opresión espiritual podía ser transmitida de una generación a otra me hizo darme cuenta de la gravedad de mi situación. Fue en ese instante que el pastor me habló de la importancia de reconocer a estos espíritus como enemigos reales, que debían ser confrontados, no solo ignorados. Según él, si no tomaba conciencia de estos ataques espirituales y no luchaba contra ellos con el poder adecuado, el ciclo nunca terminaría. Y así, el pastor me habló sobre el príncipe de la mentira, la segunda entidad que había estado operando en mi vida. El príncipe de la mentira era responsable de destruir la imagen de uno mismo, sembrando en las mentes de las personas la idea de que no eran lo suficientemente buenos, capaces o dignos de las bendiciones de Dios. Este espíritu trabaja en la mente de las personas, creando inseguridad y desconfianza. No solo actúa en los pensamientos internos, sino que también manipula a los demás, sembrando dudas y malentendidos, lo que hace que las oportunidades se desvanezcan sin explicación. Recuerdo un momento específico, años atrás, cuando había sido elegido para un proyecto importante. Todo estaba en su lugar, la propuesta había sido aceptada, y yo estaba esperando firmar el contrato que cambiaría mi situación financiera. Pero a menos de 24 horas de firmar, me llamaron para informarme que el trato había sido cancelado sin razón alguna. Nadie me dio una explicación clara, y después descubrí que habían circulado rumores negativos sobre mí. Aquella oportunidad, tan prometedora, se esfumó por completo. Esta no fue la única vez que ocurrió algo similar. ¿Cuántas veces tuve que enfrentar una situación similar, donde, justo cuando estaba a punto de lograr algo, las puertas se cerraban sin razón aparente? El pastor me llevó a leer Mateo 12:24, donde los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios. Este pasaje me ayudó a comprender cómo este espíritu actúa, creando acusaciones falsas, destruyendo la reputación de las personas y causando que sus oportunidades se disipen. Al identificar este espíritu en mi vida, comencé a comprender que mis luchas no eran solo una cuestión de azar o malas decisiones, sino que había una batalla espiritual más grande en marcha. Sin embargo, lo más asombroso vino cuando el pastor me reveló la existencia de otro espíritu aún más insidioso, el espíritu del desánimo. Este espíritu siembra desesperanza en el corazón de las personas, haciéndoles creer que la prosperidad y el éxito no son para ellos. Es un espíritu que mata los sueños, que siembra dudas y miedo en la mente de aquellos que luchan por mejorar sus vidas. Este espíritu me había atacado de muchas maneras. Por más que intentaba avanzar, algo siempre me decía que no iba a poder, que no era capaz de alcanzar mis metas. Fue entonces cuando entendí que la mentalidad de escasez que siempre me acompañó no era solo una consecuencia de mis circunstancias materiales, sino una estrategia espiritual destinada a mantenerme atrapado. Este espíritu me había hecho aceptar la pobreza como algo natural, como si la prosperidad fuera solo para unos pocos elegidos. A medida que me sumergía más en este entendimiento, comencé a ver cómo todas estas fuerzas espirituales habían estado funcionando en conjunto para impedir mi avance. El pastor me mostró que este espíritu de desánimo no solo opera a nivel personal, sino que también puede afectar a comunidades enteras. Familias enteras pueden verse atrapadas por él, condenadas a vivir bajo la misma sombra de fracaso y pobreza. Al principio, me sentí abrumado, pero el pastor me recordó que había esperanza. Al reconocer estos enemigos, ahora podía luchar contra ellos con el poder adecuado. La revelación más poderosa llegó cuando me habló de un cuarto espíritu, el destructor. Este espíritu no solo bloquea oportunidades, sino que también tiene el poder de robar los sueños,
destruir las oportunidades y asegurarse de que, incluso cuando las cosas parecen ir bien, todo se derrumbe en el último minuto. Lo había vivido una y otra vez, pero nunca lo había entendido de esta manera. Cada vez que me acercaba al éxito, algo inesperado ocurría y todo caía por tierra. Este espíritu fue descrito en Isaías 14:12, donde se habla del lucero caído, el hijo de la mañana. Este ser espiritual representa a Lucifer, el cual, según las Escrituras, busca desviar a los hijos de Dios de su destino y frustrar sus planes. Al ver todo esto, entendí que mi lucha no era solo contra circunstancias adversas, sino contra fuerzas espirituales organizadas que se oponían a mi propósito. En este punto, el pastor me hizo una pregunta clave. ¿Estás dispuesto a luchar contra estas fuerzas o seguirás aceptando esta situación como parte de tu vida? Esta fue la pregunta que me impulsó a tomar una decisión. Sabía que tenía que luchar, y no solo con mi propia fuerza, sino con el poder de Dios. Ahora que comenzamos a comprender los espíritus que se oponían a mi vida, el pastor me enseñó que la clave para vencerlos no estaba en mis propios esfuerzos, sino en la aplicación de principios espirituales correctos. Comenzamos a estudiar las armas espirituales que Dios había provisto para vencer esta batalla. La primera de esas armas era el nombre de Yahvé, un escudo poderoso que podía defenderme de estas fuerzas espirituales. La Escritura en Proverbios 18:10 dice: «El nombre de Jehová es una torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado». El pastor me explicó que el nombre de Dios tiene un poder extraordinario. Cuando invocamos su nombre con fe, estamos trayendo su presencia a la batalla. Este poder no solo repele a los demonios, sino que también abre puertas y derrumba fortalezas que nos han mantenido cautivos. Antes de terminar este bloque, quiero saber, ¿te has sentido alguna vez como si algo estuviera bloqueando tu progreso? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no importa lo que hagas, siempre hay algo que te detiene? Si te identificas con esto, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por venir, y esta comunidad está aquí para apoyarte. Tu historia es importante, y compartirla puede ayudar a otros a saber que no están solos en su lucha. Vamos a seguir aprendiendo y creciendo juntos. Con cada revelación que recibía del pastor, mi vida comenzaba a cambiar, aunque en el fondo aún sentía que la batalla estaba lejos de terminar. Había aprendido sobre las fuerzas que operaban en mi vida, pero ahora la verdadera pregunta era cómo enfrentarlas y derrotarlas. No bastaba con identificar al enemigo, necesitaba las herramientas adecuadas para luchar contra estas entidades y romper finalmente el ciclo de pobreza y fracaso que había perseguido a mi familia durante generaciones. La primera herramienta espiritual que el pastor me enseñó fue el poder del nombre de Yahvé. A lo largo de mi vida, había escuchado hablar del poder de Dios, pero nunca había comprendido la magnitud de lo que significaba invocar su nombre con fe y autoridad. El pastor me explicó que el nombre de Yahvé no solo es un nombre, es una declaración de poder, un refugio para el justo en tiempos de angustia. Según la Escritura, este nombre es como una torre fuerte a la que podemos correr para encontrar protección y salvación. En Proverbios 18:10 se dice: «El nombre de Jehová es una torre fuerte, el justo correrá a él y será levantado». El pastor me hizo entender que cuando invocamos el nombre de Yahvé, no solo estamos pidiendo ayuda, estamos declarando que la presencia de Dios está entrando en nuestra lucha. Este acto de fe trae consigo una fuerza sobrenatural que derrumba las barreras espirituales que nos mantienen cautivos. Recuerdo que la primera vez que recé esta oración, sentí una especie de energía que me rodeaba, una paz profunda que no había experimentado antes. A pesar de las dificultades que seguían presentes, supe que algo había cambiado. El miedo que había llevado conmigo durante años comenzó a disiparse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando control de mi vida. La segunda herramienta espiritual que el pastor me enseñó fue el dedo de Dios, una manifestación directa del poder divino. En Lucas 11:20, Jesús dice:
pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El pastor me explicó que el dedo de Dios representa la intervención directa de su poder para destruir los pactos invisibles y romper las cadenas que nos atan. Estas cadenas no siempre son físicas, pueden ser acuerdos espirituales que hemos hecho sin saberlo, pactos que nos atan a generaciones pasadas, o maldiciones que se han pronunciado sobre nuestra vida. Muchas veces, estas fuerzas espirituales tienen un derecho legal sobre nosotros debido a estos pactos, y es solo cuando los rompemos que podemos experimentar la verdadera libertad. Me enseñaron a orar. Hoy destruyo todo pacto invisible que se haya hecho contra mi vida financiera. Cada altar que se ha levantado contra mi prosperidad, lo comando a ser consumido por el fuego del Señor. Cada espíritu que ha encarcelado mi cosecha, te ordeno que liberes todo lo que me pertenece. Recité estas palabras con autoridad y por primera vez sentí que no solo estaba hablando, sino que estaba actuando en el mundo espiritual. El pastor también me habló de una poderosa estrategia de alabanza. A menudo, la alabanza se ve como una forma de dar gracias a Dios, pero el pastor me enseñó que la alabanza es también una arma espiritual formidable. En Salmos 149, 6, 9, la Escritura dice, que en sus bocas haya alabanza a Dios, y una espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos. La alabanza tiene el poder de abrir los cielos y cerrar las puertas del infierno. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando que Él está en control, y eso desarma a las fuerzas del mal. Al principio, me resultó difícil entender cómo la alabanza podría ser tan poderosa. Pero, con el tiempo, comencé a experimentar los efectos de esta práctica. Cada mañana, antes de comenzar mi día, me levantaba y comenzaba a alabar a Dios con todo mi corazón. Al principio, parecía solo una rutina, pero con el tiempo, noté que las puertas que antes parecían cerradas comenzaban a abrirse. Las bendiciones que antes se me escapaban empezaban a llegar. Comencé a ver cambios pequeños pero significativos, como si el mundo espiritual estuviera alineándose a mi favor. Fue después de varios días de alabanza intensa que algo increíble sucedió. Una deuda que había tenido durante años y que nunca creí que podría recuperar, comenzó a resolverse. Un antiguo amigo me contactó sin que yo lo buscara y me devolvió todo el dinero que me debía, sin que yo tuviera que pedirlo. Esto fue un milagro para mí, algo que nunca imaginé que sucedería. La alabanza había desbloqueado algo en el reino espiritual que permitió que lo imposible se hiciera posible. Pero había algo aún más grande esperando por mí. El pastor me habló de la intervención de los ángeles de Dios. Según la Escritura, Dios ha asignado ángeles para que nos protejan y nos guíen en medio de nuestras luchas. En Éxodo 23:20, Dios promete, «He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado». Este ángel no es solo un mensajero, sino un guerrero espiritual enviado por Dios para luchar a nuestro lado. A lo largo de mi vida, había luchado solo, confiando únicamente en mis fuerzas, pero el pastor me enseñó que no estaba solo en esta batalla. Dios había asignado un ángel para que luchara por mí, un ser espiritual cuya tarea era destruir los obstáculos que se interponían en mi camino. Aprendí a orar pidiendo la ayuda de este ángel, diciéndole, «Señor de los ejércitos, te pido que envíes a tu ángel guerrero para que destruyas todo obstáculo y derribes toda resistencia que se haya levantado contra mi vida, que todo lo que me pertenece sea liberado ahora». El resultado fue asombroso. Cada vez que oraba de esta manera, sentía una fuerza renovada, como si algo en el mundo espiritual se estuviera moviendo a mi favor. Las puertas que antes se mantenían cerradas comenzaron a abrirse, y las oportunidades que antes me eran esquivas comenzaron a materializarse. La resistencia espiritual que había estado sobre mi vida durante tantos años comenzó a desvanecerse, y sentí que finalmente estaba avanzando hacia la victoria. Es importante recordar que la lucha espiritual no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere perseverancia, fe y acción.
Pero cuando comenzamos a aplicar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, vemos cómo las fuerzas invisibles comienzan a ceder y el progreso se convierte en una realidad. ¿Te has sentido alguna vez como si todo estuviera en tu contra? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible estaba frenando tu progreso? Quiero que pienses en esas situaciones y que compartas en los comentarios lo que has aprendido hasta ahora. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí estamos creando una comunidad de personas dispuestas a luchar juntas por sus bendiciones y transformar sus vidas. No estás solo en esta batalla. La última parte de este viaje espiritual ha sido un proceso de consolidación. Después de todo lo que aprendí, de los desafíos que enfrenté y de las batallas que libré, entendí que la victoria no es solo un destino, sino una jornada diaria. Cada día es una oportunidad para aplicar los principios de fe, perseverancia y generosidad. Y aunque las dificultades todavía pueden aparecer, ahora sé que tengo las herramientas espirituales para enfrentarlas. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue que la victoria espiritual no es algo que se obtiene de forma inmediata. A veces, los cambios son graduales, pero cuando miramos atrás, podemos ver cómo Dios ha ido obrando en nuestras vidas paso a paso. La clave es no rendirse, porque cada paso en la fe nos acerca más a la manifestación de las promesas de Dios. También entendí que, en esta lucha espiritual, el propósito más grande es glorificar a Dios. No se trata solo de prosperidad material, sino de cómo podemos usar lo que tenemos para bendecir a los demás. En 2 Corintios 9:8 se nos dice que Dios nos da abundancia para toda buena obra. La verdadera prosperidad radica en saber que todo lo que recibimos es para dar y para expandir el reino de Dios. Al mirar hacia el futuro, sé que esta lucha no termina aquí. La vida está llena de desafíos, pero ahora tengo la confianza de que, con Dios a mi lado, no hay obstáculo que no pueda superar. Cada victoria es una oportunidad para fortalecer mi fe y para ayudar a otros a creer que también pueden ganar sus propias batallas. Quiero invitarte a que te unas a este viaje de transformación. No importa por lo que estés pasando, siempre hay esperanza y siempre hay un camino hacia la victoria. Si estás listo para tomar ese primer paso, déjame saber en los comentarios qué decisión estás tomando hoy. Y no olvides suscribirte al canal para seguir siendo parte de esta comunidad que está en constante crecimiento. La victoria no es solo para algunos, es para todos los que deciden luchar con fe y valentía. Estoy emocionado por lo que vendrá para ti y para todos nosotros.